Iglesia, saludos, que Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora son. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios en este día? Tenemos gratitud con Dios por muchas razones, y una de ellas porque nos permite el privilegio de sentarnos a recibir su palabra. Cuando Jesús fue por la tierra de Palestina enseñando la palabra, compartiendo el evangelio, le transformó la vida a muchas personas, y eso no ha cambiado. Todavía, siempre que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, genera un impacto de vida. Por eso vamos a seguirlo haciendo todas las veces que el Señor nos permita ese privilegio. Por favor, dile a que está a tu lado: préstale algo a Jesús. Dile a que está a tu lado: préstale algo a Jesús. De eso vamos a hablar, y leeré con ustedes en Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: mira, Pedro, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Muy bien. De aquí tomaremos unos principios que quiero compartir con ustedes. Saben que de esta historia se ha sacado cantidad de interpretaciones, se le ha dado uso de muchas maneras, pero lo medular de esta historia o de este pasaje de la Escritura es poder ver la sinergia que hubo entre algo que quería hacer Jesús cuando se conecta con algo que podía hacer Pedro o Simón Pedro. Entonces, no sé cuántos en algún momento de la vida le hicieron un favor a alguien. Bueno, alguien que sabía pagar bien o alguien generoso, y entonces pueden decir: no, yo le hice un favor a fulano y yo no esperaba que me diera lo que me dio o que hiciera por mí algo que hizo. Pues honestamente Pedro no esperaba tanto.
Pero cuando tuvo la oportunidad de prestarle algo a Jesús, aunque no era un seguidor de Jesús para ese momento, fue su primera experiencia, fue el proceso de acercamiento de Simón Pedro con Jesús. Pero fue una experiencia demasiado agradable. Ese tipo de experiencias, obviamente provistas por Dios y su sobrenaturalidad, para hoy día esas experiencias no han terminado. Todavía Dios está listo para brindarlas, para permitirnos vivir esas experiencias. Entonces, préstale algo a Jesús tiene que ver con que es un acto, es lo primero que quiero compartir. Es un acto de confianza y sinergia con lo divino. Cuando nosotros agarramos algo de nosotros y se lo prestamos a Jesús, desde nuestra vida en adelante, cualquier cosa material o algo que sobre lo cual tengamos autoridad, cuando se lo prestamos, lo que ocurre allí es que estamos expresando un acto de confianza, pero a la vez estamos entrando a hacer sinergia, ser equipo con aquello que llamamos lo divino, lo sobrenatural. Pedro dejó su trabajo, obviamente estaban pescando, estaban remendando las redes, habían pasado toda la noche haciendo su actividad de pescadores, pero él dejó su trabajo de pescar para que Jesús le diera uso a su barca. O sea, él entró en sinergia con Jesús. Ya Jesús era conocido, le seguía multitud. De hecho, hay una versión que dice, y lo seguía un gentío, o sea, muchas personas. Y Jesús decía, esta gente necesita oír la palabra, y en este momento, para que ellos escuchen la palabra, yo preciso de esa barca de Simón Pedro. Entonces, hay historias de personas, varias de ellas ustedes las conocen, otras yo las conozco, pero hay historias de personas que en algún momento interrumpieron sus ocupaciones para ayudar a alguien, pero esa ayuda a alguien fue para conectarlo con las cosas de Dios, desde dejar lo que estamos haciendo, ponerle pausa y movernos en nuestro carro a llevar a alguien a una clínica, a un hospital, a una diligencia, acompañar a alguien que está en necesidad, algo más o menos. Ese acto de confianza fue el que expresó Pedro, porque no hay un diálogo así que Pedro le diga, bueno, ¿y cuánto pagan por prestar la barca? O sea, ¿cuánto hay por eso? No, Pedro sencillamente dispone aquello que tiene, confía en que algo puede pasar, que es agradable y es bueno eso que está decidiendo hacer. Lo segundo que yo aprendo que puede pasar cuando le prestamos algo a Jesús es que entramos a confiar más allá de la lógica, porque obviamente la lógica era que ya Pedro había trabajado toda la noche sin pescar nada, pero en esa sinergia que Pedro hizo con Jesús, Pedro por primera vez recibe las instrucciones de alguien que no era experto en la pesca, porque Jesús no era conocido como un pescador de la región. Ya comenzaba a ser conocido como el Hijo de Dios, como el predicador de Nazaret. Y entonces la lógica era, hombre, quien me está hablando no sabe de pesca. O sea, la lógica decía, si anoche no pudimos pescar nada, las personas que somos del campo y conocemos un poquito el tema de pescar algo, pues uno sabe que cuando se acerca a pescar hay que hacer silencio. Mi papá siempre nos decía, bueno, silencio total, no hagan ruido. Entonces uno tira el anzuelo y se queda ahí callado, esperando que los peces vengan y muerdan el anzuelo. Entonces Pedro, la lógica le decía, si anoche en medio de todo el silencio de la frustración y la rabia o el enojo o la decepción de que no sacaban nada,
si anoche hicimos tantos intentos y no pescamos nada, la lógica es que ahora, con el maestro aquí subido en la barca, gritando las frases que decía, la enseñanza que comunicaba, el ruido de la gente que estaba cerca a la orilla, o sea, todo eso más bien ayudaba a que los peces se ahuyentaran, se fueran, que no existiera la más mínima posibilidad. Entonces, cuando le prestamos algo a Jesús, estamos confiando que esto es mucho más que lógica, que aquí se rompen los parámetros de obvio, si no hay pescados, no hubo pescados anoche, toda la noche, pues menos los habrá ahora. Eso decía la lógica, pero al prestarle algo de aquello que se usaba para desarrollar la visión empresarial que Pedro tenía, como era su barca, que era un elemento básico e importante en el proceso de pesca, era lógico que no había nada. Pero ¿qué es lo que hace que la lógica se rompa y venga algo especial? Pues que tanto los que estaban oyendo como el mismo Simón Pedro, que estaba en la barca, estaban expuestos a la palabra de Dios. ¿Expuestos a qué? A la palabra de Dios. Y cuando alguien se expone a la palabra de Dios, la lógica se puede romper. Puede comenzar a suscitarse algo que rompe los parámetros de lo lógico y comienza a verse algo milagroso. Por eso se le conoce como la pesca milagrosa, porque no era lógico, no estaba pasando algo normal. Entonces, ¿por qué ocurre todo eso? ¿Por qué comienzan a pasar allí cosas sobrenaturales, como que Jesús le diera una instrucción sencilla a Pedro y que Pedro la creyera y comenzara entonces a visualizarse o a acercarse más a algo sobrenatural? Y es que Pedro, aún en medio de la frustración que tenía de no haber pescado nada, él descubrió, o él comenzó a practicar el principio de compartir lo que se tiene. Diga conmigo, compartir lo que se tiene. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba compartiendo lo que él tenía. Que tenía una barca que no le había funcionado. Bueno, sí le funcionó en la noche para transportarse a sus intentos de pesca, pero pues no habían resultados. Pero estaba, mira qué importante, cuando compartimos algo que aparentemente está siendo parte de nuestro fracaso presente o nuestra decepción presente. O sea, tengo una barca, digo que soy pescador, tengo mucha experiencia, tengo redes, tengo amigos que me acompañan a pescar, pero no hay peces. Sin embargo, eso que se tiene, yo lo voy a compartir, pero lo voy a compartir con Dios. Voy a involucrar a Dios. Entonces, hay quienes experimentan o hemos experimentado bendiciones muy puntuales al compartir esos recursos, como aquella mamá, aquella mujer en casa que no sé a cuántos les pasó alguna vez, quizás a muy pocos, pero aquella mamá que miró muy bien su nevera y la alacena y se dio cuenta que el mercado que tenía era muy poco, casi nada, pero sin embargo se atrevió con ese poco que tenía a invitar a alguien a almorzar. Eso es un acto de fe. Eso es un acto de sinergia, de conexión con lo divino. Eso es poner a la orden aquello que se tiene. Y entonces quizás invitó a alguien o a varios a almorzar, y al final del día sacó cuentas y pudo observar que hubo suficiente, como que algo pasó y se multiplicó la comida. Y por el contrario, en las próximas horas puede pasar algo sobrenatural. Entonces, ¿qué cosas podemos compartir? Podemos compartir
aquello que sabemos. También está a nuestra disposición compartir, ¿saben qué? Compartir aquello en lo cual tenemos influencia. Y podemos compartir de eso, podemos compartir parte de nuestra autoridad, podemos compartir un bien, prestar nuestra casa, nuestro apartamento, prestar nuestro negocio para que alguien venga y pueda recibir la palabra de Dios. Entonces, lo peligroso es cuando alguien concluye que nada tiene para compartir. Eso es peligroso. Pedro pudo concluir que no tenía nada. No había pescado nada. Que lo que tenía eran unas redes llenas de piedras y de palos. Cada vez que la lanzaban al lago, lo que salía era un poco de basura y no había nada. Pero Pedro dijo: ok, en este momento Jesús no me está pidiendo que le dé unos peces, tampoco me está pidiendo que le preste la red. Dentro de mi necesidad yo tengo algo para compartir, dijo Pedro. Jesús me está pidiendo que le preste la barca. Todos tenemos algo para compartir con Dios, algo con lo cual podamos servirle a Dios. Todos tenemos ese espacio. La barca prestada por Pedro no solo fue útil para que Jesús predicara, que de hecho sirvió de maravilla como una excelente tarima de un escenario que Jesús lo transformó en un lugar apropiado para compartir la palabra. Pero esa barca resultó o se transformó en una demostración del poder de Dios, del poder que tenía Jesús. Y es que hay un poder, señora Carol, don Reinaldo, señor Samuel, hay un poder en Jesús que se activa cuando disponemos aquello que tenemos. Ahí pasa algo. Y aquí yo quiero decir que vienen resultados, y los resultados son grandes. ¿Cómo son los resultados? Dígalo más fuerte. ¿Cómo son los resultados? Grandes. Tan grandes los resultados que parecía que se hundía la barca literalmente. Ellos, cada vez que subían los peces, la barca se bajaba un poco más. Y dijeron: bueno, si le seguimos echando pescados, nos vamos a hundir. Entonces, ¿qué hacemos? Y llamaron a los compañeros de pesca que estaban a la orilla con otra barca, que tampoco habían pescado nada. Los llamaron, ellos vinieron, acto seguido llenaron las dos barcas. Y eran tantos los peces que parecía que las dos barcas se iban a hundir, porque los resultados eran grandes, muy grandes. Hay historias que a mí me impactan. Tenemos un amigo, un jovencito muy querido, que hace años, cuando tal vez tenía unos 16, 15 años, le dijo a su papá: papá, yo quiero ir a servir en una misión, una obra de un ministerio. Y allá pues no pagaban, más bien les tocaba pagar algo, y se fue a servir como voluntario. Y ahí llegó un misionero americano, y con él, con mi amiguito, estaban muchos otros, todos sirviendo en Medellín. Y aquel americano se fijó en este muchacho. Dijo: ese muchacho tiene algo, tiene algo. Y comenzaron a pasar las semanas, los meses, y cuando ya hubo avanzado y observó,
este muchacho tiene barca, tiene red, no ha pescado mucho en la vida, pero tiene algo con lo que puede ayudar o servirle a Jesús. Y le ofreció y le dijo: mira, si algún día quisieras ir a los Estados Unidos a continuar tus estudios y a seguirle sirviendo a Dios, yo te voy a apoyar. Para hacerle la historia corta, yo conozco toda su historia. Viajó, comenzó a estudiar y comenzó a evolucionar. Maneja el idioma perfecto, lo aprendió a leer, a escribir, a hablar. Y luego se da cuenta que ese misionero lo puede conectar, y lo conectó con una de las iglesias más impactantes que hay en la nación, que está exactamente en la Gran Manzana, en Manhattan, en Nueva York. El año pasado que fuimos con parte de mi familia, él nos atendió. Y hasta el día de hoy yo sigo una muy buena relación con él, y me cuenta cómo ha evolucionado sus estudios. Ahora le dieron parte ministerial en la iglesia. Aparte de eso, pues ya para este momento le pagan, y le pagan muy bien. Y está conectando con temas de negocios. Y él me dice: pastor, yo nunca pensé llegar tan lejos, y nunca pensé que esto me fuera a pasar. Y comenzó con algo pequeño. Simón Pedro nunca se imaginaba que al pasar los años, por un día haberle dicho que sí a Jesús: Jesús, si tú puedes usar mi barca, aquí la tienes. ¿Qué se iba a imaginar? Que terminaría siendo el apóstol Pedro, escritor de varias epístolas, protagonista de una cantidad de milagros, protagonista elemental de las historias de Hechos de los Apóstoles, el levantar el paralítico del templo, la resurrección de una mujer que murió llamada Dorcas, y así sucesivamente, haber sido sacado de la cárcel cuando lo iban a asesinar, y trascender hasta el día de hoy, porque han pasado los años y hoy todavía aquí en Bucaramanga, en el año 2024, estamos hablando de él. ¿Y cómo comenzó su historia? Una mañana, después de una noche terrible donde no pescó nada, se le ocurrió prestarle la barca a Jesús. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. De lo primero, yo a veces disfruto de tantos privilegios inmerecidos por servirle al Señor, pero me remonto a mis comienzos. Lo primero que yo hice fue prestar mi motocicleta y acompañar a mi pastor por allá a una vereda. Yo iba en mi moto y lo acompañaba, y le bajaba de su carro la maleta, la guitarra, y le ponía las cosas en la mesa, y él predicaba, y al final de predicar yo le recogía todo y lo ponía en su carro, y llegaba tal vez 11, 12 de la noche a mi casa feliz. Pero luego me dijeron: hay un pastor que está predicando aquí en el norte de la ciudad y necesitamos que todos los días que él vaya a predicar lo transportes. Yo le dije: pero por supuesto. Entonces mi moto era el InDriver. Yo recogía a ese pastor en su trabajo, lo llevaba a predicar. En lo que él me ponía a hacer, yo le ayudaba. Había que orar, había que recoger, había que barrer, había que hacer algo, y luego lo llevaba a la casa hasta la cumbre. Allá vivía el pastor. No sé cuántas veces lo hice, y no sé cuántas veces nos mojamos. Otras veces entramos a comer algo, a algún restaurante, qué sé yo. Pero ese fue el comienzo. Y hoy poder ir a las naciones, poder servir al Señor, es un privilegio. Todo comenzó un día que pudimos prestarle algo a Jesús. ¿Acaso Jesús quería despropiar a Pedro de la barca? La barca era solo una excusa. Jesús quería conectar.
con Pedro. No es tu carro, no es tu casa, no es tu negocio, no es lo que tienes. Eso es solo una excusa. Él lo que quiere es conectar contigo con algo mucho más poderoso que Pedro aún no conocía, pero que Jesús tenía para él. No te rehúses. Hay algo que puedes prestarle a Jesús desde tu corazón, desde el espacio físico de la sala de tu casa. Un espacio quizás en el parqueadero o en el lobby o en la sala de juntas de tu empresa. Un espacio que Jesús necesita para subirse ahí y hablarle a alguien. Eso podrá catapultar tu vida y la de los tuyos, porque Dios no se queda con nada. Él toma lo que le prestamos y lo devuelve multiplicado. Hoy vine a decirte que vienen grandes resultados a tu vida y a tu casa por la decisión de prestarle algo a Jesús. Señor, quiero darte gracias por la cantidad de personas que nunca pararemos de la iniciativa de prestarte algo, Jesús. Tómalo en tus manos y úsalo como a ti te plazca, Señor. Toma en tus manos esa barca vacía y desde allí comparte tu palabra. Toma en tus manos esa coyuntura de escasez para que enseñes tu palabra, Dios, para que le hables a otros. Los resultados glorificarán tu nombre y nos bendecirán también a nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Le damos el mejor aplauso que se pueda al Señor de señores en este día.